Buenas tardes tengan ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada del ciclo académico de los Viernes de Derechos Humanos, una iniciativa del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos que tiene como objetivo, como propósito, promover el análisis crítico de los principales temas de la agenda de derechos humanos, tanto en el Perú como en nuestra región. En esta ocasión, la conferencia virtual se titula El rol del arbitraje en la protección de los derechos humanos. Este espacio, entonces, nos invitará a reflexionar sobre cómo los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en especial el arbitraje, pueden contribuir a garantizar el acceso a la justicia, la protección de derechos fundamentales y a fortalecer la institucionalidad democrática. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación de la licenciada Madili Quispe Ulpire, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno por la misma Casa de Estudios. Es además árbitra y conciliadora extrajudicial y se ha desempeñado como secretaria arbitral en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC. Actualmente cursa también la maestría en Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trayectoria refleja una clara vocación por el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las herramientas jurídicas para que sean eficaces en la resolución de controversias. Su experiencia, compromiso académico y especialización en arbitraje hacen de su participación una contribución clave para el diálogo que hoy proponemos. Demos entonces la más cálida bienvenida a la licenciada Madili Quispe Urpire. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Nadine Quispe, abogada de profesión, y el día de hoy tengo el grato honor de poder, pues, hablar hablar un poquito sobre el rol del arbitraje en la protección de los derechos humanos. Bueno, el tema es muy atractivo, muy interesante, muy retador. En el primer momento que me comentaron sobre este tema, pues me ponía a pensar y a divagar un poco en relación a qué tanto puede hacer el arbitraje o qué tanto hace el arbitraje actualmente para proteger los derechos humanos. Bueno, pues voy a compartirles unas pequeñas diapositivas a fin de poder iniciar con este tema tan retador. Bueno, como ya indicaron, vamos a hablar sobre el rol del arbitraje en la protección de los derechos humanos. Ujú. ¿Qué tanto el arbitraje, que naturalmente está más ligado al sistema privado, puede proteger los derechos humanos? En un inicio pensaba en que podía realizarse de manera indirecta, y no de manera directa, dada la limitación que se tiene en relación a las materias disponibles que se pueden desarrollar en el arbitraje, ya que no podemos, hay algunas materias, los derechos, a los cuales no puede ingresar el arbitraje. Entonces, bueno, pasamos más o menos, iniciaremos con lo que el significado del arbitraje o qué es lo que nos trae o nos da a conocer el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Naturalmente lo que vamos a encontrar en nuestros, en cualquier documento, en el internet, en, pues en los libros,
para saber más o menos el significado del arbitraje, lo primero que encontramos es que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Alternativo, definitivamente, sin embargo, en el Perú, ¿cómo es? ¿Qué debemos pensar al respecto? Recordemos que naturalmente y ampliamente se desarrolla el arbitraje en el Perú, principalmente en lo que son las contrataciones con el Estado. ¿Y por qué? Porque nosotros contamos con una ley de contrataciones con el Estado en donde de cierta forma se obliga a que todo contrato que se dé entre el sistema privado y la entidad tenga una cláusula arbitral que pues eh, tenga, justamente indique que cualquier controversia en relación a ese contrato vaya a arbitraje, ¿no? Se han preguntado más o menos cómo es que esto va al arbitraje. Les voy a mostrar unos pequeños ejemplos de cómo más o menos son las cláusulas en los contratos de arbitraje a fin de que luego se pueda iniciar un arbitraje en caso de presentarse alguna controversia durante el tiempo en el cual se desarrolla el contrato, ¿no? Entonces, vamos a ver que, pues bueno, como ya les comenté, considero que de alguna forma, en algunos momentos, el arbitraje actúa de manera directa e indirecta en protección de los derechos humanos. Recordemos que la finalidad del arbitraje también es que haya una tutela efectiva, una tutela efectiva de los derechos contractuales. Para ello vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que por ejemplo, justo como les comentaba, es que pues tenemos acá dos tipos de cláusulas que encontramos naturalmente en los contratos de las entidades con los privados. Y en efecto, por ejemplo, en esta podemos observar que se indica que cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Esta cláusula, por ejemplo, es un poco más pequeña, más escueta, donde solamente se indica de que se va a ir a arbitraje, no se precisa dónde, no se precisa en qué tipo de tribunal arbitral se va a desarrollar, no involucra muchas reglas del arbitraje. Sin embargo, en esta otra podemos observar un poquito más, que acá indica que el arbitraje será institucional. Cabe precisar que la ley de contrataciones con el Estado indica justamente de que el arbitraje debe ser institucional y pues eso implica que debe desarrollarse en un centro de arbitraje, ¿no? En esta otra cláusula podemos observar algunas reglas, como por ejemplo que el tribunal debe estar conformado por tres árbitros. Hay un tribunal arbitral, bueno, perdón, el árbitro único y el tribunal conformado por tres árbitros. Este caso se trata de un contrato de la SUNAT con algún contratista, donde adicionalmente especifican la institución arbitral donde se debe desarrollar el arbitraje. Entonces, este es una cláusula un poquito más larga, sin embargo, hay cláusulas más largas donde van a precisarse mejor las reglas del arbitraje. Entonces, más o menos de esta forma es como se involucra el arbitraje en las contrataciones con el Estado. Cómo es que la cláusula arbitral se encuentra, pues, escrita o expresa a fin de que cuando se presente alguna controversia, pues se pueda a raíz de estas cláusulas someter a arbitraje su control. Ahora, ¿cómo enlazarlo con los derechos humanos? ¿Cómo es que el arbitraje puede proteger los derechos humanos? ¿Cómo
es que el arbitraje va pues, a hacer algo positivo por los derechos humanos, ¿no? En efecto, vamos a recordar un poquito lo que es la definición de los derechos humanos. La ONU nos da esta definición, que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, lengua, religión o cualquier otra condición. Y aquí, entre los derechos humanos, incluyen el derecho a la vida y a la libertad. Vamos a precisar que ese derecho a la vida y la libertad no son derechos disponibles para el arbitraje. Recordemos que estos derechos se encuentran tutelados, por ejemplo, por el área penal, ¿no? Por el derecho penal. Y más adelante dice a la libertad de opinión y de expresión, a la educación, al trabajo. Vamos a ver también más adelante que los derechos que podrían estar más vinculados con el arbitraje puede ser el derecho a la educación, al trabajo. Hay una vinculación ciertamente directa, pero no hay como el de la vida y de la libertad, que hay una vinculación indirecta, ¿no? Que ya haciendo un análisis del camino del arbitraje, pues podemos ver y dar la conclusión de qué tipo de rol estaría cumpliendo el arbitraje frente a estos derechos. Entonces, con la educación y el trabajo hay una vinculación más directa en el arbitraje, ¿no? Y esto es lo que finalmente nos define lo que son los derechos humanos. Que todos estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación. Entonces, viendo la definición de estos derechos humanos, vamos a recordar la clasificación de estos. Recordemos que están los de primera generación, los de segunda y los de tercera. Dentro de los de primera generación nos encontramos con los derechos civiles y políticos. Dentro de esta, pues está el derecho, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad, bueno, al buen nombre, están estos derechos que, como les comenté, probablemente no haya una vinculación directa con el arbitraje. Sin embargo, veamos en lo de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, donde se encuentran vinculados los derechos como el de la educación, el del trabajo, que en su momento lo comentábamos, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho de vivienda. Entonces, por ahí están más vinculados. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un arbitraje también que se presenta en el ámbito laboral, donde se puede encontrar un sindicato con una empresa, donde las partes son un sindicato y una empresa, y estos, pues, el sindicato solicita la protección de ciertos derechos, porque puede que se estén vulnerando sus derechos dentro del derecho al trabajo y, o que se estén vulnerando leyes laborales, ¿no? Entonces, por ahí ya hay una vinculación más directa. ¿Qué es lo que hace el arbitraje? Ahorita lo vamos a ver más adelante, porque justamente es las características del arbitraje que permite que pues de cierta forma los derechos humanos, en este caso digamos en el ejemplo que les puse, los derechos laborales, estarían más, eh, tal vez tendrían una protección más rápida por las características del arbitraje. Entonces, pasamos a, pues, estos son los de segunda generación, y también vamos a recordar los de tercera generación, que están los derechos colectivos y los del medio ambiente, donde está también los derechos a los recursos naturales. Y bueno, esos derechos, dentro de esos derechos también ya se ha vinculado bastante lo que es el arbitraje. Ahora vamos a ver más o menos en qué cantidad perdón, en qué derechos, en qué tipos de derechos ya se ha vinculado bastante el arbitraje. Aquí tenemos la lista donde ha incursionado el arbitraje. Se ha incursionado en el derecho societario,
en el derecho laboral, el que lo hemos ido comentando hace un momento, el derecho de la competencia, el derecho de los consumidores y usuarios, el derecho de la publicidad, el de la propiedad intelectual, el derecho marítimo, derecho deportivo, derecho inmobiliario, derecho de sucesiones, derecho de familia, también ha incursionado en lo que es el derecho internacional. Entonces, el arbitraje ha ahondado bastante, lo cual implica el estar involucrado con los derechos humanos. Porque dentro del derecho laboral, ahí podemos ver mucho el derecho al trabajo, dentro del derecho de familia, podemos ver incluso también bastantes derechos que se encuentran protegidos, ¿no? Entonces, por ahí, de acuerdo a las características que implica el arbitraje, pues eh, hay la importancia del rol del arbitraje para la protección de los derechos humanos. Bueno, estábamos hablando justo de las características del arbitraje y podemos hablar de la celeridad, la eficacia, la seguridad jurídica y la especialidad. Según Oswaldo Gossaini, yo quería comentarles sobre esta definición que le da al arbitraje, antes de entrar a lo que son las características del arbitraje. Dice que eso es como un método o técnica por el cual se trata de resolver extrajudicialmente las diferencias que intercedan en las relaciones entre dos o más partes, o cuyo fin se acuerda la intervención de un tercero para que los resuelva. El tercero es el tribunal arbitral, ¿no? Y las partes justo entran, se ponen de acuerdo para que puedan resolver o se pueda interceder en sus conflictos. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué la importancia del arbitraje? ¿Qué otorga? La celeridad, la eficacia, la seguridad jurídica y la especialidad. ¿Qué ocurre con la celeridad? ¿Por qué el arbitraje se presenta o se desarrolla en nuestro país, ¿no? Recordemos, bueno, un poco y hasta el momento tenemos que el sistema estatal es un poco lento, tal vez por la demanda que tiene de casos, y tal vez, pues esa es la razón por la que el arbitraje también, de cierta forma, es más rápido. No vamos a negar que hay arbitrajes que se alargan, que en efecto, pues duran bastante. Hay casos, pero hay algunos que terminan también, y esa es la importancia y la, una de las cosas positivas del arbitraje es que pueden terminar a la brevedad, siempre y cuando también tengamos un tribunal arbitral que esté compuesto por pues, profesionales eficaces que quieran avanzar con el arbitraje, que eh, hay muchos reglamentos actualmente de los centros de arbitraje que tratan justamente de desarrollar esa eficacia, a fin de que el arbitraje colabore mucho en resolver de manera célere y eficaz sus conflictos, ¿no? Entonces, por ahí esa es la distinción que tiene el arbitraje, de la eficacia y también la seguridad jurídica que brinda. ¿Qué ocurre? Porque las partes, uno, deciden pues someterse a un arbitraje y también si, no sé si están, bueno, vamos a igual comentarlo en relación a cómo es la designación de los tribunales arbitrales. En algunos depende de los reglamentos y también de los convenios arbitrales es que se pueden designar al tribunal arbitral. El tribunal arbitral puede ser, pensemos en un tribunal arbitral compuesto por 3 árbitros. Entonces, una parte va a designar a un profesional, a un árbitro que considere que tenga la especialidad para poder resolver su conflicto. Esa es lo positivo que brinda el arbitraje, que ambas partes tengan esa oportunidad de poder justamente
designar a un profesional que pueda tener esa especialidad y tomar bueno, y revisar el caso con esa especialidad a fin de poder llegar a una buena conclusión y pues dar un laudo que sea justo para ambas partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es la característica importante del arbitraje, que podemos contar con especialistas en los casos, por ejemplo, en el área laboral, que lo que sí he visto es que muchas partes buscan a, a laboralistas justamente que puedan ayudar a resolver sus conflictos en sus arbitrajes, ¿no? Entonces, esas son las cuatro características muy importantes que ayudan a la protección de los derechos humanos y más o menos cómo se encuentran vinculados. Ahora lo vemos. ¿Qué entidades se encuentran vinculadas en el desarrollo de los arbitrajes entre pues las entidades con los privados? Y dentro de estos están pues la protección de los derechos humanos. Como les decía, está el Ministerio de Justicia, que también en efecto tiene, claro, relaciones jurídicas, contratos con pues privados para tal vez cumplir ellos con ciertas actividades con la población, o también para que ellos puedan tener pues las cosas con las que deben desenvolverse dentro de sus labores, ¿no? Entonces, siempre va a haber todas esas cosas a las que se acceden, pues van a tener un contrato. También está Provías Nacional, Provías Descentralizado, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, entre otras entidades que, bueno, la mayoría podemos encontrar también a las municipalidades, que también se encuentran vinculados en arbitraje, ¿no? Ahora, como ya les había comentado, pues hay derechos económicos, principalmente los derechos económicos, los sociales y los culturales, son los que pues se encuentran vinculados directamente. Por ejemplo, con el derecho a la educación. Este derecho a la educación, pues, ¿cómo se ve vinculado? Por ejemplo, yo les comento que el Estado puede tener un contrato con un privado para poder, digamos, elevar una construcción, un colegio. ¿Por qué se llega a la conclusión de que un espacio necesita un colegio, necesita un centro educativo? Porque hay la necesidad de cubrir el derecho a la educación de esa población. Entonces, en ese sentido, se tiene que, pues ahí hay, ya, listo, se ha creado ese contrato, pero luego durante el desarrollo de ese contrato o el tiempo de ese contrato, se pueden presentar diferentes conflictos. Por ejemplo, es que se hayan solicitado ampliaciones de plazo a fin de, mm, pueden ser casos extraordinarios, como casos ordinarios que tengan que ser pues motivados por las partes, ¿no? Entonces, llega un caso así, se presenta, se conforma un tribunal arbitral a fin de que pueda resolverse la brevedad. ¿Cuál es el objetivo del tribunal arbitral? De que ese arbitraje pues concluya o se desarrolle de manera que, que podamos, de que se pueda avanzar con esa construcción. Entonces, si el arbitraje termina, ya, pueda laudar el arbitraje, se pueda continuar con el desarrollo de la construcción. Ahí hay una responsabilidad muy importante del tribunal arbitral a fin de que pueda resolverse rápido ese conflicto y se pueda continuar con la construcción de este centro escolar, y finalmente suplir con la falta, digamos, de un centro educativo en dicha población, ¿no? Entonces ahí se está protegiendo un derecho a la educación.
Igual en los arbitrajes laborales también se protege lo que es el derecho al trabajo. El derecho a la salud, por ejemplo, se vio en los casos en que el Ministerio de Salud había solicitado tal vez las vacunas y tenían que llegar a tal fecha, ya se había hecho un contrato a fin de que iban a ser entregadas. Entonces, había ocurrieron algunos conflictos dentro de ese momento, dentro del desarrollo del contrato. Entonces, más o menos, cuál es el rol del tribunal arbitral? De ser conscientes de que hay un problema que puede ser muy grande porque está afectando el derecho a la salud, ya que tal vez muchos en ese momento necesitaban ya la vacuna por la necesidad en la que nos encontrábamos. Entonces, el tribunal arbitral tenía que actuar rápido y también ser justo a fin de que si se había vulnerado ese acceso porque por una irresponsabilidad tal vez de alguna de las partes, pues se tenía que, en efecto, dar una sanción o pues laudar acorde a lo que ellos hayan presentado, los motivos por los que ellos hayan tenido que, pues, tal vez incumplir con alguna parte de su contrato. Entonces, por ahí es que se puede ver vinculado este derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad y protección social. Ahora, como les decía, el arbitraje no es que tenga un rol directo, no va a decir se está vulnerando el derecho al trabajo por tal motivo. Tiene un rol indirecto porque, pues, recordemos que también el arbitraje se da porque ambas partes deciden el arbitraje. Bueno, está la ley de contrataciones que por también obligación, de cierta forma, pues indica que se deba tener la cláusula arbitral, ¿no? Pero entonces por ahí se está tratando de cumplir con proteger ciertos derechos. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ujú. A ver, ya. ¿Y cómo es que hace el arbitraje en la promoción y protección de los derechos humanos? Como ya les había comentado, pues en este caso actúa de manera directa e indirecta. Ya habíamos hablado sobre estos derechos vinculados que podrían estar en algunos casos una cierta dirección del arbitraje. Se puede ver, por ejemplo, en el derecho laboral cuando se haya vulnerado tal vez alguna norma y un sindicato quiera pues solicitar que se cumpla con sus derechos porque se ha vulnerado alguna norma. Entonces, por ahí es que el arbitraje sí entra, ¿no? Entra en promoción y en protección de los derechos humanos. Ya también les he comentado que se puede someter a arbitraje ciertos derechos disponibles, que sean pues materia de libre disposición, no necesariamente algunos, todos los derechos, ¿no? Porque recordemos que no todos nuestros derechos son de libre disposición. Entonces, por ahí es que el arbitraje tiene cierta limitación en la protección de los derechos humanos, porque no puede pues, someter todos los tipos de derechos, sino algunos, como son los de materia de libre disposición. Y acá nos encontramos con los derechos humanos versus el derecho arbitral. Bueno, los derechos humanos, finalmente, como ya lo habíamos visto, son todos los derechos inherentes al ser humano. Y el derecho arbitral abarca un derecho muy importante, que es, por ejemplo, en los casos en contrataciones con el Estado, está el derecho a la libre contratación, ¿no? El derecho a poder determinar si dentro de mi contrato puedo o no puedo tener una cláusula arbitral que finalmente
va a pues tutelar ciertos derechos contractuales en cuanto nos encontremos frente a un conflicto entre las partes. Entonces, bueno, ese sería más o menos, tal vez no un versus, pero la vinculación entre los derechos humanos y el derecho arbitral. Mm. Y bueno, esto es lo que podemos ir viendo y ahora vamos a seguir con cómo es que el arbitraje se encuentra dentro de nuestra Constitución. Aquí tengo una cita que me parece muy importante, que es de Reinaldo Bustamante, donde indica que la Constitución considera el arbitraje como un mecanismo de justicia privada, complementaria a la jurisdicción estatal. Estamos hablando del sistema privado con el Estado, ¿no? Con tal vez con el Poder Judicial. Bien puede decirse que existe un derecho a acudir al arbitraje como un mecanismo de composición o prevención de conflictos. A veces pueden poner justamente ponen su cláusula arbitral a fin de prevenir conflictos, dado que ya saben a lo que se puede llegar en caso de pues, de encontrarse con algún conflicto en el desarrollo del contrato. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que pues las partes puedan también querer involucrarse con el arbitraje, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que puede ocurrir. Y adicionalmente dice que es de libre disposición de las partes, es decir, que cada una de las partes decide involucrarse en el arbitraje. Acá hay algo muy importante en relación a nuestro sistema, porque en el Perú el arbitraje pues se da, como les dije, al menos en las constituciones con el Estado, se da de manera obligatoria. E inició también esta obligación por la demanda que tenía el Poder Judicial en aquel momento y adicionalmente para que también el Estado peruano sea un atractivo y pueda brindar cierta seguridad jurídica al privado y pueda pues involucrarse con el Estado peruano y pensar en contratar con nosotros. Por ahí también es pues la importancia de involucrar una cláusula arbitral en las contrataciones con el Estado. Y bueno, para casi culminar con la lectura de esta definición que nos da Reinaldo Bustamante, indica que el arbitraje debe ser respetado, garantizado y tutelado, ¿no? ¿Qué desafíos y oportunidades tiene el arbitraje? Bueno, uno de los desafíos en relación al arbitraje, han podido ver muchos, creo, es en relación a la corrupción. Bueno, la corrupción se encuentra involucrado en casi muchas, bueno, casi todo, pero en muchas cosas. Por ejemplo, en este caso, en el arbitraje se vio involucrado principalmente en el caso Odebrecht, el cual hasta el día de hoy siempre lo escuchamos, pues ha sido también un caso muy sonado por los arbitrajes e incluso los árbitros que han estado involucrados o se ha considerado que han estado involucrados, ¿no? Entonces, por ahí, ese es, por ejemplo, un desafío que ha tenido el arbitraje o que aún actualmente tiene. No vamos a ser ciegos a que la corrupción aún continúa en nuestro estado. Y bueno, es también, como les comentaba, que uno de los desafíos del arbitraje es también el derecho a la libertad contractual. ¿Por qué? ¿Qué es el derecho a la libertad contractual o libertad de contratar? Pues la libertad de contratar, según nuestro artículo 62, pues garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato, bueno, esta parte que es muy importante, que es los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier tipo. Los conflictos derivados de la relación contractual
solo se soluciona en la vía arbitral o en la vía judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en él. Entonces, esa es la libertad de contratar. Y que bueno, ese es el desafío con el que se encuentra el arbitraje, que es también tutelar el derecho a la libertad contractual, ¿no? Bueno, algunas personas están de acuerdo con la obligatoriedad del arbitraje en las contrataciones con el Estado y otras no también, porque pues como habíamos comentado, el arbitraje viene a ser algo muy una decisión de las partes. Sin embargo, al menos a raíz de la ley de contrataciones con el Estado, en las contrataciones con el Estado, la cláusula arbitral es obligatoria, ¿no? Ir a un arbitraje, de hecho, en ciertos derechos disponibles, en algunas materias de libre disposición, pues es obligatorio. Esos son los desafíos en los que se puede encontrar el arbitraje. ¿Cuáles son las oportunidades para la protección de los derechos humanos? Que brinda la celeridad, sus características, que considero que son muy, muy importantes, muy buenas también a fin de que todos puedan tener pues la protección de los derechos humanos, los derechos contractuales. Brinda seguridad jurídica y pues también el recordemos que el derecho a la libertad contractual también se encuentra en nuestro artículo 2 de la Constitución, que dice que se debe contratar con fines lícitos siempre que no contravengan las leyes de la Constitución, ¿no? Entonces, más o menos, eso es lo que implica eh, los derechos humanos con lo que es el arbitraje. Y las oportunidades que tiene también es de brindar seguridad jurídica, porque, como ya les he comentado, más o menos las partes tienen esa confianza de decidir en caso de un tribunal arbitral, de decidir a qué profesionales elegir a fin de que puedan laudar ese arbitraje o decidir sobre su arbitraje. También tienen la decisión de a qué centro de arbitraje poder recurrir a fin de presentar su controversia y este pueda pues tramitar el arbitraje. Entonces, hay esa confianza de que las partes puedan tomar esa decisión. El desafío, obviamente, siempre va a ser la corrupción, porque pues lamentablemente, este término de la corrupción se encuentra demasiado involucrado y en efecto hay centros arbitrales que no son buenos porque justamente lamentablemente se han visto manchados con la corrupción, pero hay otros que a la fecha se desarrollan muy bien y buscan justamente proteger los derechos humanos, promoverlos a raíz de las características que tiene el arbitraje, como la fidelidad, la seguridad jurídica, pues la especialidad más que todo, porque qué mejor, considero yo, que vea un especialista o un caso para poder tomar una decisión, pues se encuentran más preparados, más actualizados para poder tomar una decisión en base a algunos conflictos que requiera justamente de especialistas. Bueno, como ya les comenté más o menos lo que es la libertad de contratar y pues ahora vamos a hablar un poquito de el arbitraje como un mecanismo efectivo para garantizar derechos fundamentales. Hay ciertos límites en su aplicación, ya lo hemos comentado, lo hemos visto, que es en relación a los derechos que no se encuentran pues, disponibles, ¿no? Como es el derecho a la vida, derecho a la libertad. Si no se encuentran los de libre disposición, como es el derecho al trabajo, el derecho a la educación, eh, también hemos visto el derecho societario, entre otros. Hay varios.
hemos visto una gran cantidad de derechos. Ahí vamos a tratar de regresar para los que recién se han conectado. Pues aquí nos encontramos donde el arbitraje ha incursionado bastante, ¿no? Donde es el derecho societario, el derecho laboral, el derecho de la competencia, de la publicidad. Entonces, por ahí el arbitraje ya ha ingresado y definitivamente ha ingresado justo en protección de ciertos derechos humanos. Entonces, considero que sí es un mecanismo eficiente para garantizar los derechos fundamentales por las características que tiene pues el arbitraje, de ser célere, también haciendo precisión de que no todos los arbitrajes son rápidos, pero de alguna manera se resuelve mucho más rápido que el sistema estatal. Eh, También de que pues brinda seguridad jurídica por la importancia de las facultades que tienen las partes a fin de decidir sobre, son varias cosas. El tribunal arbitral, sobre por quiénes va a estar conformado el tribunal arbitral, por qué institución va a tramitar su arbitraje. También, pues, va a poder elegir los diferentes reglamentos. Hay muy buenos reglamentos de los centros de arbitraje que indican, por ejemplo, que en ciertos casos los árbitros deben tener cierta especialidad. Y adicionalmente también nuestra ley de contrataciones con el Estado especifica algunas reglas que debe tener el arbitraje. Adicionalmente, las partes pueden decidir sobre las reglas que debe tener su arbitraje, ¿no? Hasta los plazos que se debe tener. Definitivamente, por ejemplo, como ya se comentó, laboré yo en el Centro de Arbitraje de la Católica. Puedo hablar ampliamente de este reglamento porque tiene muy buenos, tiene plazos determinados, lo cual hace que ni bien salen las reglas del arbitraje, no sabe cuándo puede concluir el arbitraje, ¿no? Tal vez, lo ideal es que termine en 6 meses, pero sabes, tienes una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, por ejemplo, esa es la seguridad jurídica que te da el arbitraje, intencionalmente el de especialidad, porque en relación a todos estos derechos que se encuentran vinculados, pues no solamente encontramos a especialistas en cada, bueno, perdón, que pues no es que no todos ven lo mismo, ¿no? Entonces, sino que también encontramos especialistas en cada derecho, lo cual hace que los árbitros, por su especialidad, puedan ayudar mejor a tomar una decisión en estos arbitrajes pues, que se presentan al momento de laudar, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, lo que considero que el arbitraje es un mecanismo efectivo para garantizar derechos, algunos derechos humanos, como son los de libre disposición, ¿no? No los que no, o los que no sean como materia de libre disposición. Y bueno, había una pregunta por ahí, era que ¿cómo están reaccionando los tribunales arbitrales ante alegaciones de violaciones a los derechos humanos? En efecto, para emitir un laudo, el arbitraje tiene un proceso, tiene tiene una naturaleza procesal, ¿no? Entonces, eh, después de ello, también los laudos o cualquier decisión o resolución que puede emitir un tribunal arbitral debe estar debidamente motivada. Los tribunales arbitrales, en efecto, pues también
han estado vinculados tal vez con estos comentarios de que se han violado ciertos derechos humanos. Sin embargo, ellos han también respondido a ello con los documentos que han presentado, que se ha, o que se ha dictado, ¿no? En este caso con los laudos. Los laudos deben tener una motivación, deben encontrarse muy bien motivados a fin de que justamente no se vulneren derechos. Ahora, si no se encuentra una debida motivación, en efecto, ¿no? Podría haberse incurrido en alguna vulneración de derechos. Pero uno de los, de los, de las obligaciones que tienen los tribunales arbitrales, ya sea árbitro único o uno conformado por 3 árbitros, pues es que deben emitir sus decisiones, resoluciones, laudos debidamente motivados, ¿no? Entonces, la reacción de ellos es que deben cumplir con la motivación de sus decisiones, así como en cuanto se encuentren, digamos, involucrados en alguna alegación de violaciones a los derechos humanos, pues indicar las razones por la emisión de sus decisiones, ¿no? Adicionalmente a la motivación que ellos han podido dar en ese momento. Como conclusiones, podemos tener que arbitraje, como ya les comenté, puede actuar de manera directa e indirecta en la protección de los derechos humanos. Por ser el arbitraje principalmente tal vez de desarrollarse en el sistema privado, mayormente a nivel internacional, pues podemos ver tal vez una protección indirecta. Sin embargo, recordemos que en el sistema peruano hay una obligación eh, de la cláusula arbitral en las contrataciones con el Estado, por ende el arbitraje ahí pues actúa con mayor énfasis o mayor interacción con los derechos humanos. Al arbitraje se puede someter derechos disponibles que estén pues, materias de libre disposición, como ya les comenté, les hice una lista grande que probablemente siga creciendo de los derechos involucrados. Y bueno, actualmente el arbitraje juega un rol muy importante en la protección de los derechos, ya que el límite de este se está ampliando. Y pues es todo lo que considero y el rol del arbitraje principalmente, o la importancia de esta para vincularse con los derechos humanos o en protección de estos, ¿no? Bueno, he visto que tienen algunas preguntas. Bueno, podemos tal vez escucharlos un poquito. También, si tienen algunas ideas que poder darnos, poder comentarnos para poder también ustedes aprender, yo de ustedes. Eh, pues aquí estamos. Acá con esto concluyo la parte de mi presentación. Vamos con las preguntas y o comentarios de los participantes para que podamos ampliar estas ideas de lo que es la importancia del rol del arbitraje en la protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos entonces a la licenciada Madely Quispe por su brillante exposición y pasamos entonces a la ronda de preguntas. Antes de ello, cabe recordar que para registrar su asistencia no es necesario inscribirse en ningún link. La plataforma Zoom nos permite identificar el tiempo de permanencia que tienen ustedes en la sala. En ese sentido, para la certificación correspondiente, será necesario que ustedes permanezcan en la actividad durante un 90% de la duración total de la conferencia. Pasamos entonces ahora sí a la ronda de preguntas. La primera de ellas preguntan ¿qué ventajas ofrece el arbitraje frente al sistema judicial tradicional cuando hablamos de la defensa o garantía de los derechos humanos?
Ya, como les había comentado, pues conforme a las características que tenemos del arbitraje, que son, en este caso puse cuatro, de hecho se pueden sacar muchas más características, se puede tener conjunto de muchas más, pero una de las principales y las que difiere bastante con el sistema judicial, justamente es la celeridad, ¿no? La capacidad de que el arbitraje puede terminar mucho más rápido, puede concluir, puede laudarse mucho más rápido que el sistema judicial. También les dije que hay ciertos lunares, hay algunas excepciones donde el arbitraje sí puede alargarse por muchos factores, por, por las partes que pueden ser los privados, que puede ser el Estado y el privado, entonces pueden estar involucradas en este problema, ¿no? Ahora, la especialidad, eso es lo que a mí también me parece muy importante en relación a que es mejor tener un tribunal arbitral especializado para que pueda resolver una controversia en relación a, pues, a la protección de, o a la tutela de ciertos derechos contractuales. Ahora, lo que me llama mucho la atención y me parece muy, muy importante y muy bueno, al menos es en los arbitrajes laborales, donde se protegen derechos laborales. ¿Qué pasa en estos casos? Se, se llama la atención o llama la atención el hecho de que se pueda designar especialistas, abogados laboralistas o, por ejemplo, en un tribunal arbitral donde se trata también de, de contrataciones de ampliaciones de plazo, tal vez por alguna construcción, algo así, se pueda designar ingenieros. No necesariamente, pues los abogados no somos especialistas en lo que podría ser lo que podría ser, digamos, algo de lo que es ingeniería, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un tribunal arbitral vas a encontrar ingenieros. El presidente no puede ser, porque la ley de contrataciones indica eso, que el presidente debe ser abogado. Pero yo considero que se tomó en cuenta ello porque, en definitiva, el laudo o todas las decisiones deben ser pues acorde a la ley y a la norma, ¿no? Entonces, puede que a veces esa especialidad de manejar las normas, las leyes, nos pueda pues guiar a ser presidente. Pero recordemos que los coárbitros pueden ser arquitectos, pueden ser ingenieros, entonces ahí está la especialidad, que no va a recaer únicamente en un abogado, porque el abogado tiene conocimiento de leyes, pero tal vez no tiene conocimiento de ciertas especialidades que es, por ejemplo, que podría tener mucho mejor un ingeniero o un arquitecto. Entonces, eso, por ejemplo, es algo, considero yo, que el arbitraje brinda a mucho mejor que el sistema estatal. Ok. No sé si respondí la pregunta bien, pero o si quiere ampliar tal vez, también bienvenido. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dicen, sabemos que algunos derechos humanos son considerados indisponibles, es decir, que no pueden ser renunciados ni sometidos a negociación. ¿Podría ayudarnos a entender un poco más cuáles son esos derechos y en contraposición, cuáles sí podrían ser tratados a través del arbitraje? Sí, claro. Justo les había comentado, por ejemplo, que ahora voy a compartir otra vez las diapositivas, en donde, a ver, aquí está. Es que esta es la primera parte, creo que hablamos un poquito en la primera parte. Ujú. Donde ha incursionado pues el arbitraje, ¿no? Entonces, por ejemplo, está en el derecho societario, está en el derecho laboral, en el derecho a la competencia, en el derecho de los consumidores y usuarios. En todos estos derechos está involucrado el arbitraje. Ahora, ¿qué derechos no se encuentran involucrados?
los de, como les decía, los de los que no están a libre disposición, como es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podemos llevar a arbitraje eh, que una persona pueda o no pueda ser privada de su libertad. Ese es un derecho pues que no, al cual no es un derecho disponible absolutamente para nosotros. Tenemos el derecho a la libertad, pero eso no implica que nosotros podamos decidir sobre si un árbitro decide si soy libre o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el derecho a la vida también, o sea, el derecho a la vida está pues protegido por el derecho penal. Entonces, el arbitraje ya no entra a esa materia porque no es de libre disposición. Nada, concluí con la respuesta. ¿Mm? De acuerdo. Pasamos entonces a una siguiente pregunta. Nos dicen si es que es posible aplicar el arbitraje en materia de familia o sucesiones y, en todo caso, qué desafíos legales o éticos podrían presentarse en estos casos. Sí, el arbitraje está ingresando a lo que es el derecho de familia. Recordemos también que al menos ya la conciliación se puede, en algunos aspectos, no en todos los aspectos familiares, se puede pues involucrar el arbitraje. Pero en algunos aspectos en relación al derecho de familia ya se ha visto involucrado el arbitraje. Ahora, exactamente no tengo un ejemplo exacto porque, pues, como les digo, el derecho de familia eh, tenemos un área en el sistema judicial que justamente protege o tutela estos derechos, ¿no? El arbitraje ha entrado someramente, pero ha entrado. Ahora, el tema no es amplio, no es que ya puede haber todo tipo de derecho de familia, ¿no? Eh, recordemos que al menos en lo que implica o engloba el derecho de familia, ha entrado la conciliación, ¿no? La conciliación extrajudicial. Y por ahí ya el arbitraje también ha calado. Por eso es que hemos puesto como ejemplo, tal vez debí poner un asterisco todavía ahí en el derecho de familia para precisar que el arbitraje no es que haya entrado en absoluto, sino que puede ver ciertos temas, así como lo que se puede llevar a una conciliación de especialización en derecho de la familia, ¿no? En familia. Y recordemos que también la conciliación se desarrolla únicamente en ciertos temas. Puede ser de la tenencia de los hijos, pero no tal vez algunos que ya vinculen derechos, ¿no? Como tal vez derecho bueno, derecho de vivienda, ¿no? Podría ser. Es un comentario. Si pueden ampliarlo también, bienvenido. Muchas gracias. Seguimos entonces con las preguntas. Consultan, dice, en contextos vecinales o de propiedad horizontal, ¿puede el arbitraje ser una vía útil para restaurar el orden y proteger los derechos de los propietarios afectados? Sí, sí podría ser. Sí podría ser. ¿Por qué? Se me viene a la mente en relación a que nos encontramos con un grupo de personas que justamente se encuentran afectadas por alguna intervención en que el Estado desea hacer. Por ejemplo, bueno, se me viene como un ejemplo, ¿no? Tal vez podría ser en la selva, donde hay un grupo de personas que no quiere que el Estado ingrese, sin embargo, pues se presenta un conflicto y deciden llevar al arbitraje, donde en efecto ambas partes, de hecho, va a ser muy importante
que los profesionales que se encuentren involucrados pues sean personas con un bueno, alto conocimiento, especialistas y con buenos principios a fin de tutelar ambos derechos, ¿no? El derecho de ese grupo social que quiere, digamos, eh, solicitar la tutela de sus derechos y por el otro lado también velar por los derechos que pueda tutelar el Estado o la contraparte. Entonces, por ahí es la respuesta de veces. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué rol puede jugar el arbitraje en contextos donde el acceso a la justicia, al sistema judicial tradicional, es limitado, ¿no? Como en zonas rurales o comunidades indígenas? David, repíteme por favor la pregunta porque lo he escuchado entrecortado. Sí, claro, nos preguntan, ¿qué rol puede jugar el arbitraje en contextos donde el acceso al sistema judicial tradicional es limitado, como en zonas rurales o comunidades indígenas? Bueno, ya es deficiente a veces que nuestro propio sistema llegue a estas comunidades o a estas zonas alejadas o lejanas. Entonces, el arbitraje podría llegar. Actualmente, si bien es cierto, el arbitraje se está desarrollando en el Perú, pero más se está desarrollando en Lima, en la parte costa de nuestro Perú, pero podría llegar, yo creo que sí podría llegar, probablemente también ya esté llegando, pero todavía no se esté pues mostrando mucho. Y su importancia es justamente de que tendríamos que contar con profesionales con buenos principios a fin de que puedan tutelar los derechos de las partes, ¿no? De estas comunidades campesinas. También tendríamos que explicarles más o menos qué es el arbitraje, pues, que si bien es cierto, trata de funcionar como el sistema judicial, pero no es el sistema judicial, no es el sistema estatal. Entonces, habría que también, pues, informarles, tratar de llegar a ellos a fin de que puedan comprender esta área arbitral, ¿no? Esta área del arbitraje. Porque recordemos que por la deficiencia que tenemos en nuestro Estado, lamentablemente, no es, ni siquiera nuestro propio sistema es comprendido por él. Primero, por varias barreras. Puede ser la barrera del lenguaje, que pues podemos encontrarnos frente a quechohablantes o a personas que hablan en la aymara, que a veces nos limita bastante porque no conocemos el sistema mismo no está preparado para el idioma. No tenemos una constitución tal vez o un documento totalmente escrito en quechua o que esté registrado en aymara, no. Pese a que puedan estar reconocidos como lenguas, no lo hemos hecho. Entonces tal vez hay barreras que todavía se tienen que pasar, ¿no? El arbitraje podría llegar, pero también se encontraría con estas barreras que lamentablemente el Estado aún no ha cubierto, que es pues la barrera cultural, la barrera del lenguaje. Entonces, podría llegar, podría cumplir con tratar de cumplir con sus características, pero sí sería un gran reto para el arbitraje poder llegar ahí y bueno, contar obviamente con profesionales con buenos principios a fin de que tutelen a los derechos correctamente de ambos lados, ¿sí? De ambas partes. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué rol podría jugar el arbitraje en la resolución de conflictos emergentes, como los relacionados con los derechos digitales o la inteligencia artificial?
Bueno, ya todo se está involucrando con la IA, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, el arbitraje, en efecto, ya está jugando. Es más, eh, actualmente ya el arbitraje se desarrolla de manera virtual. Hay algunos arbitrajes que tienen audiencia presencial, pero ya muchos, a partir de la pandemia, pues nos ha obligado a virtualizarlos, ¿no? Entonces ya el arbitraje también, pues, mm, podría, ya incursionado en ella, ya está incursionando en ello, en que primero sus arbitrajes ya se pueden llevar de manera virtual, la presentación de manera virtual, por un lado. Por el otro, en el caso que se presente un conflicto sobre estos temas de sistemas digitales, recordemos que el arbitraje también puede solicitar, dentro de su proceso arbitral, se puede solicitar peritos que puedan, pues, dar mayores detalles en relación a tal vez lo que ha podido ocurrir en algún incidente em, sobre la inteligencia artificial. Si bien es cierto, hay muchas, hay mucho, ¿cómo podríamos llamarlo? Tal vez hay muchos incidentes en relación a ello. También se puede hacer seguimiento a la causa de estos, ¿no? Entonces, si eh, se necesita una especialista o un mayor detalles para poder llegar a una conclusión o a un lado correcto, pues el tribunal arbitral también puede solicitar un peritaje que por un peritaje justamente de digital para poder resolver el conflicto, ¿no? Entonces, el arbitraje está involucrado con el sistema digital, lo está, desde al menos desde la pandemia, creo que todos nos hemos visto en la obligación, el sistema judicial se ha virtualizado en algunos casos, el arbitraje también, durante un tiempo, al menos en el centro de arbitraje de la Católica, sea unos 2, 3 años se ha continuado con los arbitrajes de manera virtual y pues ha funcionado muy bien, ¿no? Muchas gracias. Nos preguntan también si podría comentarnos algunas cuestiones relacionadas con el perfil profesional que debe tener un árbitro, si es que existen algunas cuestiones en relación a algún perfil ideal. Y de igual manera, si podría comentar más o menos cuáles serían las diferencias entre un centro de arbitraje con un centro de conciliación extrajudicial. Ya. A ver, el perfil del árbitro va a depender. Hay, de acuerdo a nuestra ley de contrataciones con el Estado, incluso hay árbitros que deben encontrarse registrados en el Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Que es el RNA. Deben cumplir con ciertos cursos, que es de Derecho Administrativo, Derecho de Contrataciones Públicas. Al menos esto en lo que es ley bueno, en lo que es contratos con el Estado, ¿no? Ahora, también, como cualquier profesional, deben tener un perfil, pues positivo, donde no tengan problemas judiciales, problemas éticos. Eh, Algunos centros de arbitraje justamente tienen sus nóminas de árbitros a fin de poder otorgar árbitros que se encuentren pues sin ningún conflicto personal en relación tal vez o relacionados con la corrupción podría ser. Eh, entonces, más o menos el perfil es que, digamos, han tenido que cumplir ciertos cursos. También si te quieres encontrar registrado en la OCE o en el Registro Nacional de Árbitros, pues también hay que dar ciertos exámenes, primero en conocimientos, ¿no? Entonces, segundo, también tener buenos principios. De hecho, como les comenté, tenemos un montón de centros de arbitraje, mm, como en todo lugar hay
positivos, hay negativos. Entonces, me voy a enfocar en los positivos que tratan de solicitar justamente a los árbitros o a los profesionales que tengan buenos principios, que se encuentren actualizados en sus conocimientos, que pues puedan, también tengan una hoja de vida limpia, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que se requiere de los árbitros. Ahora, de acuerdo al arbitraje, digamos, que se desarrolle, se va a solicitar también su especialización. ¿M? De acuerdo a todos a nuestras normas, a nuestras leyes que han ido saliendo durante este tiempo. En algunos casos, y bueno, como hay contratos anteriores, se tiene que aplicar tal vez la norma que estuvo en ese momento, se requiere algunos árbitros con cierta especialización o incluso en su cláusula arbitral hayan indicado que el árbitro debe tener tal especialización. Entonces, por ahí es la elección de los árbitros y las especializaciones que se requiere en cuanto se tramita su designación como árbitro para conformar el tribunal arbitral o conformado por uno o por tres árbitros, ¿no? Por un lado. Luego, la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era, David? Ya, perdón, ya, era en relación a la diferencia de un centro de arbitraje y un centro de conciliación. Ok, ya. En el centro de conciliación, las partes llegan con la finalidad de querer llegar a un acuerdo. No porque tengan una relación contractual o una cláusula arbitral o porque la ley lo diga, no. Es porque por mutuo acuerdo y porque ellos quieren, llegan a un centro de conciliación extrajudicial. En cambio, un arbitraje en el sistema peruano se da porque la ley lo dice, porque puedes tener una cláusula arbitral y estos dos documentos te respaldan para que puedas tú iniciar un proceso arbitral, ¿no? Esa es la principal diferencia entre un centro de arbitraje y un centro de conciliación. El centro de conciliación se puede llegar a un acuerdo o no, ¿no? Otra diferencia. En el centro de conciliación centro de conciliación extrajudicial se puede llegar a un acuerdo o no se puede. En cambio, en un arbitraje sí o sí se va a laudar. Acá no hay un acuerdo. Acá no es que las partes van a estar de acuerdo si va o no va hacia el laudo. No. Acá la decisión la toma un tribunal arbitral. En el centro de conciliación, el conciliador va a intentar justamente conciliar con las partes, que las partes puedan llegar a un acuerdo. Va a juntarse con una parte para escucharlo, va a juntarse con otra parte para escucharlo. En cambio, en un arbitraje tiene un proceso diferente. Las cosas son más rígidas, ahí sí o sí se lauda, ¿no? O sea, claro, en caso no haya, digamos, alguna posición que pueda ser fundada, ¿no? En caso no haya algo así, sí o sí se llega a ese al laudo. Pero en un centro ¿cómo les digo? Un centro de conciliación, las partes llegan a un acuerdo, de darse el acuerdo. Puede también no llegarse a un acuerdo, y ya está, nadie los obliga a nada. En cambio, ya en un arbitraje ya hay un documento que sí tiene que ser finalmente cumplido, ¿no? Que es el laudo. Muchas gracias. Continuamos entonces con las preguntas. Nos dicen, uno de los grandes retos que enfrenta el sistema de justicia en general es la ejecución de las decisiones. En el caso del Perú, la Corte Interamericana ha señalado una problemática estructural por el incumplimiento de las sentencias judiciales. En este contexto, ¿qué mecanismos o condiciones consideraría necesarios para garantizar que los laudos arbitrales, especialmente en temas de derechos humanos, se cumplan efectivamente? Ese es un problema, pero ya no del arbitraje.
porque el arbitraje ya llegó a su fin, ya culminó. Lo que ocurre nuevamente, lamentablemente se llega a ese momento, es que el Poder Judicial a veces, pues, o, o simplemente las partes no cumplen, ¿no? No, incluso a veces en casos en que el Estado puede haber sido o no se haya laudado a su favor, pues no cumple también, ¿no? Es un poco complicado a veces para el privado tener que mm, reclamar justamente que el laudo sea pues ejecutado, ¿no? Entonces, ese es un problema que se da nuevamente en el sistema judicial, ya no en el arbitraje. ¿Qué podría ser el arbitraje? Pues se daría una facultad muy amplia que podría tener muchos riesgos. Y justamente era el desafío de que habíamos puesto, ¿no? Que es la corrupción. Entonces, por ahí es que pues se encuentra más o menos este problema o este incidente con que el arbitraje posterior al laudo no puede hacer mucho, ¿no? Ya no, porque ya esa parte, al menos la parte en que ya el arbitraje ha podido resolver, ha podido, enfoquémonos en que hemos estado, o pensemos en que hemos estado con un tribunal hacia uno que ha resuelto a la brevedad, que ya está todo listo y bueno, solamente está para, digamos, solicitar la ejecución de la orden. El árbitro ya no puede hacer nada, porque ya sus funciones del tribunal arbitral culminan con la emisión del. Entonces, posterior a ello, no se puede hacer algo. Sin embargo, lo que se espera es que ya con que no tiene ningún defecto, tal vez de forma ni de fondo el laudo, pues se puede ejecutar. Entonces ya si ocurre algún incidente respecto a ello, lamentablemente se encuentra en manos de ustedes. Muchas gracias. Continuamos entonces. Nos dicen, ¿qué buenas prácticas o modelos regionales, internacionales conoce donde el arbitraje haya contribuido a resolver conflictos vinculados con los derechos humanos? Bueno, en realidad, al menos en el sistema nacional, bueno, he estado vinculada más a lo que ha sido el sistema nacional. No puedo decirles que estaba vinculada al sistema internacional, pero he visto en el sistema nacional, he visto muy buenos arbitrajes que sí han sido pues resueltos de manera rápida, que han podido ser resueltos, digamos, en el plazo de 6 meses. Entonces, ello ha colaborado a que, por un lado, no puedo decir el caso, no puedo especificar definitivamente, son laudos que están publicados, pero que sí, pues no, sí como les dije, no ha habido, digamos, una actuación directa del arbitraje, no es que el arbitraje ha protegido tal derecho, no. Tal vez, digamos, resolviendo una ampliación de plazo de más pronto, se ha logrado, pues, mm, y concluir la obra, ¿no? Ya, sea otra parte ha considerado sí, el tribunal tiene razón, entonces continuamos con la obra y se ha concluido la obra. Pongámonos en un supuesto de, como lo había puesto en la exposición, un supuesto de la construcción de un centro educativo.
¿qué ocurre en este caso? Se presentó una ampliación de plazo o varias ampliaciones de plazo, ampliación 1, ampliación 2, ampliación 3. Las tres están en arbitraje. ¿Ok? Cada uno presentó un arbitraje. ¿Qué es lo ideal que hacen los tres árbitros o los tres tribunales? O antes tal vez de que se conviertan en tres arbitrajes, es pues convertirlo en uno solo, ¿no? Y hacer que el primer tribunal que estaba viendo la ampliación de plazo pueda resolver las tres, cosa que no cada conflicto, cada ampliación o cada controversia por cada ampliación va por su lado, sino va pues si no va por uno solo, a fin de que se resuelva lo más pronto, se concluya, se cierra el tema y continúa la construcción del centro educativo. Termina la construcción del centro educativo y ¿qué derechos hemos protegido ahí? Ahí hay derechos que pues no se protegió directamente, ¿no? Pero sí una protección indirecta en relación a que se ha podido culminar con el centro educativo y ahora esa población va a quedar beneficiada con que puedan desarrollar, puedan darse clases, puedan tener mayor acceso al sistema. Entonces, por ahí esa vinculación. Ahora, yo, por mi experiencia, he visto más lo que son arbitrajes en contradicciones con el Estado, en lo que es, pues, involucrados, digamos, con el MTC, con propiedad funcional, con propiedad descentralizado, pero no los he visto mucho en relación a arbitrajes, digamos, no he visto mucho lo que es en relación a arbitrajes laborales, pero sí lo he escuchado y lo he leído, que es que se ha protegido en muchos casos lo que es los derechos de los sindicatos, ¿no? Los derechos laborales. Y, por ejemplo, por ahí se ha visto vinculado estos derechos en relación a, pues, el derecho laboral, ¿no? Y cómo es que incluso, tal vez en algún momento, un sindicato ha elegido a un profesional o sea, pero ¿por qué? Porque ha confiado en los principios que éste tiene para poder, lo ha elegido como árbitro, pese a que, digamos, es un profesional que no ha escrito a favor de los sindicatos, que no es pro, pro trabajador, ¿no? Entonces, sin embargo, confía en su profesionalismo y lo elige como árbitro. Entonces, ahí está, por ejemplo, lo positivo del arbitraje en que puedas tú elegir a tu árbitro, confiar en ese profesional que tiene pues buenos principios, que debe tener buenos principios o tiene una hoja de vida intachable que pese a que puedes conocer incluso mm, que no ha escrito a favor de lo que tú quieres, pero confías en su profesionalismo para que pueda resolver tu conflicto, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, lo que te da el arbitraje, lo positivo del arbitraje, que tú tienes esa opción en cuestiones de tribunal arbitral conformado por tres árbitros, de poder elegir a tu árbitro de parte. Ahora, ese es por un lado, ¿no? Entonces, eso es algo positivo. Ahora, eso es en relación al sistema nacional. Del sistema internacional no puedo arriesgarme a hablar mucho, ya que tal vez puedo incurrir en algún error. Sin embargo, sí hay muy buenos mm, ejemplos donde el arbitraje ha funcionado correctamente y ha tutelado derechos humanos. ¿Sí? Muchas gracias. Hemos compartido a través del chat de la plataforma Zoom el link para que puedan completar una encuesta de satisfacción con respecto al desarrollo de la presente conferencia y también para que puedan colocarle sus sugerencias sobre
posibles temas para futuras ediciones. Cerramos entonces con dos últimas inquietudes. La primera sería, ¿cómo imagina usted la evolución del arbitraje en los próximos años frente a los crecientes cambios y desafíos sociales? Y finalmente también, ¿qué recomendaciones le daría a quienes tengan interés en especializarse en temas de arbitraje? Bueno, por la primera pregunta, considero que pues el arbitraje se ha adaptado positivamente en todo aspecto a la nueva realidad. Incluso, al menos, espero no equivocarme, pero creo que el arbitraje retomó sus procesos mucho más rápido que el sistema judicial. En cuanto nosotros entramos, hablo del sistema nacional, entramos en pandemia, ¿no? Fue más rápido para poder involucrarnos con el sistema digital y pues también ha permitido que muchos arbitrajes no se detengan ya. Entonces, esa es la importancia del arbitraje y pues considero que aún sigue avanzando, sigue involucrándose. Definitivamente va a depender mucho de nosotros, de los árbitros, de los principios que manejemos para poder tutelar los derechos humanos, ¿no? Para poder proteger. Si bien es cierto, como habíamos comentado, no es que tenemos, no todos los derechos están disponibles para el arbitraje, pero sabemos que de manera indirecta también trabajamos para ellos, ¿no? Entonces, considero por eso que el arbitraje se ha desarrollado o se ha adaptado muy bien a esta nueva realidad y también se sigue adaptando a todo lo que se va dando. Como les comenté en un inicio sobre dónde incursionar el arbitraje, ¿no? Que ya está envuelto en todos en gran parte de los derechos, no en todos, y que pues este sistema es muy importante, no se trabaja directamente, no, para algunos derechos, pero sí también se trabaja de manera indirecta para estos a fin de que siempre sigan siendo tutelados. Ahora, en relación a la última pregunta, ¿qué les puedo recomendar? El arbitraje es muy bonito, es amplio, porque ya se ha adaptado e incursionado en diferentes derechos, pero también recae en nosotros una gran responsabilidad, una, una responsabilidad en que también estamos tutelando derechos. Si te especializas en lo que es contrataciones con el Estado, vas a tutelar derechos contractuales, donde vas a estar tal vez por un lado con el Estado, por el otro vas a poder observar las deficiencias que puedan encontrarse incluso en el Estado o en otros sistemas, porque en el arbitraje, por ejemplo, cuando se da un privado y el Estado, a veces lo que se observa es que el privado pues viene con todos sus abogados, tiene bastantes ideas y a veces el Estado se ve un poco abandonado porque también puede que no se abastezca con todos los arbitrajes que tiene y puede que pues no los ayude a tener una buena defensa, ¿no? Entonces te das cuenta, o sea, ves la realidad del Estado y la de un privado. A veces te jala más el privado por lo que te da, por lo que te puede dar, pero el privado también, perdón, el Estado también a veces se encuentra abandonado. Entonces, te vas a encontrar con esa realidad, pero es la realidad que se vive en cualquier especialidad, donde a veces nuestro Estado lamentablemente se encuentra un poco abandonado, ¿no? Entonces, la responsabilidad
nos llega a nosotros a fin de poder pues promover o meternos al Estado y que esa imagen cambie a fin de poder tutelar los derechos de la población, ¿no? Que involucra a toda la población, nuestros propios derechos. Eso es todo, gracias. En nombre del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, agradecemos a la licenciada Madily Quispe Upire por haber aceptado la invitación de participar en esta edición de los Viernes de Derechos Humanos. De igual manera, agradecemos a las más de 1000 personas que nos han acompañado a lo largo de esta conferencia y de igual manera les invitamos a participar el próximo viernes 13 de junio a partir de las 3 de la tarde, en donde tendremos una conferencia virtual referida a los derechos humanos para la ciudadanía y el desarrollo. El link correspondiente lo estamos compartiendo a través del chat de Zoom. Siendo y así, cerramos la presente jornada, agradeciendo nuevamente su gentil asistencia. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. Gracias. Gracias por todos. Muchas gracias.